no se detiene 24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Buenas noches. En el aire, Jóvenes del Alma. El programa que orienta y entretiene al público joven, llevándolos a Cristo. Bienvenidos, jóvenes del alma, a este su programa de cada sábado. Estamos muy contentos en este día porque una vez más nuestro buen Dios nos ha permitido poder compartir con todos ustedes a través de esta hermosa radio, Radio Alma Cristiana, la voz que nos hace libres a todos en el Señor. Estoy muy contenta en este día porque en el día de hoy nuestro buen Padre ha renovado las misericordias para cada uno de nosotros. Y como siempre vamos a iniciar con nuestro verso lema que dice así: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11:9. Bienvenidos a este su espacio. Doy muchas gracias a Dios porque una vez más me permite compartir con cada uno de ustedes. También gracias a Dios porque tengo al pastor Jonathan Stubb de este lado, siempre aquí en los controles. Y les comento que mi compañera Luz María no va a estar acompañándomelo adelante, ya que por razones personales ha decidido realizar una pausa. Pero si Dios lo permite, en un futuro más adelante podría estar con nosotros. Así que si le mandan saludos o les escriben, ya ustedes saben que le pueden enviar esos recuerditos y saluditos por ahí. También, mi gente, tenemos en el día de hoy un saludo muy especial para Ana, que ella nos da seguimiento a través de nuestro Instagram. Ella nos sigue desde Brasil. Muchas gracias, Ana, por estar al tanto en el día de hoy con nuestros mensajes de Instagram, que estuviste ahí dando like y todo eso. A nuestros amigos y hermanos que también nos siguen desde México, les mandamos muchos saludos. Damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre nos dejan sus manitos arriba a través de nuestra página de Instagram, que es Jóvenes del Alma RD. Mis hermanos, también tenemos en el día de hoy un tema muy interesante que se llama Pon tu confianza en el Señor. En estos últimos días yo he estado meditando en el Señor en relación a este tema y que muchas veces nosotros pasamos por tantas situaciones que causan incertidumbre, que con los problemas del día a día, como dice la palabra, que cada día va a tener su propio afán. Entonces me animé en el Señor a poder trabajar este tema, porque muchas de las cosas en las cuales nosotros nos centramos en nuestro día a día, que nos alejan de vivir en el Señor de una manera pacífica y tranquila, nos llevan a pasar esos momentos con ansiedades, con preocupaciones, y es porque no estamos realmente poniendo nuestra confianza en el Señor. Y así les digo que este es el tema de esta noche, y para aquellos que también nos sintonizan a través de cualquier otro horario en otros países, a ti en esta mañana o a ti en esta tarde. Ese será nuestro tema en el día de hoy. Así que estoy muy contenta en el Señor porque vamos a estar compartiendo y aprendiendo de cada una de esas enseñanzas que Dios nos pone en su palabra para que podamos meditar en ella y hacerla viva en nuestras vidas. Voy a orar para que luego pasemos a una pausa musical y empecemos de lleno con el tema de la semana. Amado Padre, te damos gracias en este día porque tú eres bueno, Señor,
porque para siempre es tu misericordia para cada uno de nosotros. Tú nos fortaleces, mi Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre que nos provee, que nos das ánimo, que nos das aliento, que nos das propósito. Te damos muchas gracias porque cada día, Señor, tú nos equipas con tu palabra y nos permites poder esquivar esos dardos del enemigo. Gracias, Padre, porque cada día podemos venir delante de ti en oración y podemos confiar en lo que tu palabra nos dice a cada uno de nosotros. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú edificando nuestras vidas por el poder de tu palabra. Ahora, Señor, permítenos, Padre amado, tener siempre ese corazón dispuesto para escuchar tus enseñanzas y vivir una vida que te agrade y que sirva a los propósitos para los cuales tú nos has creado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Esto es Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Del alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud, la plenitud de Cristo. Gloria a Dios por lo que nuestro buen Padre hace dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosa alabanza que nos llena tanto de esas hermosas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas! Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. ¡Wow, Señor! Gracias, Padre, porque de verdad que tú eres quien haces nuestra vida, Señor, de una manera que nosotros no podemos entender qué podría ser de ella si no te tendríamos a ti en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdad y ella nos da vida a nosotros, Señor. Gracias por esas hermosas letras que acabamos de escuchar y por hacer sendas en nuestro camino para que podamos caminar en ese trayecto que ya tú has trazado para nosotros, con esas obras que ya tú preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas, Señor. Gracias por infundirme de ese amor, de esa fuerza y de esa renovación que me da siempre tu palabra en ese espíritu que tú has depositado, Señor, en mí. Y al igual en ese espíritu de todos los hermanos creyentes que te siguen, que también tú has puesto en ellos, Señor, ese espíritu que cada día nos conduce a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque recuerden que nada nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas, sino que todo esto es por lo que Dios permite que nosotros hagamos, porque nada bueno nosotros podemos hacer. Y bueno, con esta introducción nosotros nos vamos de lleno ya a nuestro tema, que me toca a mí este micrófono caliente, para ya empezar con esta hermosa enseñanza que el Señor nos tiene para esta noche o este día o esta tarde, desde el horario donde nos estés escuchando. ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios en cualquier circunstancia de la vida en la que nos encontremos? Bueno, nosotros debemos de considerar cualquier cosa desde el punto de vista divino, desde ese punto de vista celestial. Dios quiere que nosotros podamos soltar nuestro equipaje, esa mochilita con la que venimos cargados de cosas, con todo ese bagaje encima, y que centremos nuestra atención, nuestra mirada en Él, que no escuchemos las voces y las mentiras del enemigo, que siempre quieren entretenernos a nosotros para mantenernos distraídos y lejos de la voluntad y del propósito de Dios en nuestras vidas.
Por eso Dios siempre en su palabra nos da tantas advertencias de cómo nosotros debemos seguir caminando en la carrera de la fe en medio de cualquier dificultad, en medio de las pruebas, en medio de las batallas que se nos presenten en el camino, para que podamos enfrentarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y mis hermanos, ustedes saben que Dios conoce todo de nuestras vidas. Nosotros estamos aquí hoy, pero ya Dios llegó mañana. O sea, ya Dios está mañana, Dios está pasado mañana, Dios está ya en el 2030. Dios está siempre. Y Él sabe, obviamente, que tenemos dificultades. Por eso Él nos dice en su palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice ahí? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y con Él que venció, nosotros también estamos. Por eso, nosotros debemos de confiar en el Señor. Una de las exhortaciones más frecuentes mientras Jesús estuvo en la tierra fue: confíen en mí. Confíen en mí. ¿Qué significa confiar? Significa dejar todo en las manos de quien tiene el control. Nosotros no tenemos el control, pero Dios sí tiene todo absoluto control. Y Él les exhortaba a sus discípulos a aprender en todo de Él, de su dependencia del Padre, de su vida de oración y de cómo pedía sabiduría al Señor para saber qué hacer para saber qué hacer en cualquier momento, en esos momentos de dificultad, cuando se presentara cualquier cosa. Y eso mismo Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso también en el libro de Proverbios nos dice, en el capítulo 3, en los versos del 5 al 6, yo estoy utilizando ahora mismo la Nueva Traducción Viviente para leer esta porción: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Gloria a Dios por su palabra. Qué hermoso que Él nos dice: no confíes en tu entendimiento, en lo que tú puedas pensar, en lo que tú puedas creer, sino que busque la voluntad de Dios en todo lo que yo vaya a hacer. Y que confíe en el Señor con todo, pero con todo tu corazón, con todo mi corazón, con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo lo que hay en ti. Y Él te va a mostrar entonces cuál camino tomar. El Señor está dispuesto a escucharnos. Él quiere que antes de hablar con cualquier persona para que nos ayude a resolver algún problema, Él quiere que primero hablemos con Él en oración y que confiemos en Él, que vayamos a Él directamente, con total dependencia, porque Él tiene el control de toda situación y tiene total cuidado de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, en esta temporada de tu vida en la cual tú te encuentras, me pregunto, ¿con qué estás lidiando hoy? ¿En qué temporada te encuentras hoy? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué cosas Dios quiere que tú le entregues? ¿Y en qué cosas de tu vida Dios quiere que tú le confíes a Él esas cosas? ¿Estás pasando por situaciones difíciles, como falta de provisión? ¿Estás considerando una persona como pareja? ¿Quieres saber si esa persona es la indicada o no? ¿Estás esperando la provisión de un empleo? ¿Estás metido en deudas? ¿Te encuentras enfermo? ¿Te sientes solo, sola, angustiado, angustiada?
con ansiedad, con preocupación. No sabes qué carrera estudiar. Eres nuevo en el trabajo y estás en la etapa de prueba. Eso te genera ansiedad, te genera estrés. ¿Te sientes todavía sin una identidad definida? Y estás buscando parecerte a tu amigo, a tu amiga, o al vecino, o a algún artista que escuchaste, o algún cantante del medio y que es famoso y tú quieres parecerte a él por ciertas cualidades, o porque un amigo hizo algo parecido a ese artista que es famoso y ya se ha vuelto muy popular en el colegio o en la universidad o en su trabajo y tú quieres también parecerte a él. ¿Con qué estás lidiando tú hoy? ¿En qué etapa o en qué temporada de tu vida te encuentras en este momento? Yo quiero invitarte a que tú puedas abrir tu corazón al Señor y vayas a Él en oración. Y tú puedas expresarle a Dios cómo te sientes, puedas hablar con Él. Y que le puedas expresar si te sientes desdichado, si te sientes incapaz para poder realizar esa tarea. Y que pongas tu confianza en el Señor para que descanses en Él, en este proceso que estás pasando. Cada una de esas preguntas que ya he mencionado, pueden haber muchísimas. Solamente tú y Dios son los que saben por qué temporada de tu vida estás pasando, con qué estás lidiando hoy, con qué estás luchando. Eso que con lo que estás luchando, puedes presentárselo al Señor. Y puedes ahí en oración pedirle a Dios que te ayude a depositar esa mochila, ese bagaje, esa carga delante de Él. Cada una de esas cosas que hemos mencionado, todas esas preguntas, pueden generar incertidumbre en nuestra vida. Pero Dios nos ha llamado para que en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida, confiemos en Él y tengamos la esperanza que Él nos da mientras esperamos su respuesta. En esos momentos tenemos que equiparnos aún más con la palabra de Dios y refugiarnos en Él, ya que Él es nuestro puerto seguro. Nuestra forma de pensar va a dictar nuestras emociones y también nuestras acciones muchas veces. Por eso es la importancia de que nosotros podamos derribar cada una de nuestras fortalezas emocionales y cambiar cada mal pensamiento con la verdad que nos provee la palabra de Dios. Recuerden que nuestras emociones no son buenas consejeras y no podemos escucharlas, no podemos escuchar esas voces ni regirnos por nuestros sentimientos. Por eso dicen por ahí, nunca tomes decisiones importantes cuando estés triste, cuando estés demasiado feliz o cuando te sientas deprimido o estés en ansiedad. Las emociones no son buenas consejeras, no las escuches. Por eso el apóstol Pablo dice que no luchamos contra la carne solamente, sino contra los ataques de Satanás que hace en nuestra mente. Podemos leer en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, en los versos del 4 al 5, donde nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¿Ustedes acaban de escuchar eso? Lo voy a leer otra vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos tremenda tarea con esta hermosa porción que el Señor nos ha dejado en ese libro de 2 de Corintios. Una tarea bastante ardua. Nos dice ahí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ya ese conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento del enemigo que nos quiera a nosotros decir una mentira. Si no realizamos esta tarea, entonces ahí nos podemos dejar dominar por el efecto que causan en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra mente y hacerla viva en nuestra vida, en distintas circunstancias y en cada una de esas temporadas en la que podemos encontrarnos. ¿Para qué? Para nosotros poder actuar como conviene en el Espíritu para la destrucción de esas fortalezas. Por eso, voy a citar en este momento del autor Tony Evans. Él es un pastor. Él tiene un libro que se llama ¿Cómo podemos derribar en 30 días fortalezas emocionales? Él dice, cuando el Espíritu Santo gobierna tus pensamientos, las circunstancias externas no dictan tus respuestas. Cierro la cita. O sea, que vamos a actuar conforme al Espíritu. Cuando la palabra de Dios la podemos poner en práctica en nuestras vidas para derribar las mentiras que Satanás pone en nuestras mentes. Cuando Él nos dice, no eres capaz, o mira lo que hiciste, y ya después de que hiciste esto o aquello, vas a ir y te vas a presentar y vas a servir en lo que tengas que hacer como si no hiciste nada. Él empieza a culparte. Pero tenemos la palabra de Dios que nos dice a nosotros que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Quien nos limpió, Jesús, y nos hizo aceptos en el amado. Nosotros podemos hacer la palabra de Dios viva en nuestras vidas en la medida que vamos erradicando cualquier pensamiento negativo o cualquier mentira del enemigo con la palabra de Dios. Y traer nosotros en ese momento gloria a Dios en medio de la dificultad o del proceso que estemos pasando. Si te encuentras con problemas de ansiedad, te invito en este momento a que tú ores a Dios y que pongas tu confianza en el Señor. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en los versos del 6 al 7, nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Wow. La paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y va a cuidar nuestra mente. Mientras vivamos apegados, conectados en Cristo Jesús, vamos a poder nosotros dominar esa ansiedad para que ella nosotros no nos controle, no dicte cómo nos sentimos, sino que poniendo nuestra confianza en el Señor y meditando en su palabra, que nos dice, ustedes oraron. Entonces no se preocupen, ya ustedes me lo dejaron a mí, eso está en mis manos. Díganme lo que ustedes necesitan
Y deme gracias, denme gracias por eso. Y ustedes van a experimentar paz porque se van a descansar en mí, van a depositar toda esa carga, toda esa ansiedad, toda esa preocupación, todo lo que les agobia en el Señor. Eso es como que, ok, pásame esa mochilita llena de cosas, de cargas pesadas, y yo te voy a dar una mochila de plumas para que tú descanses y confíes en mí, porque yo lo tengo resuelto. Déjame eso a mí, dice el Señor. Entonces, si te encuentras con ansiedad, ora y pon tu confianza en el Señor. Declara la palabra de Dios en tu vida, porque ella es verdad, es viva y es eficaz para transformar nuestras vidas y para derribar cualquier fortaleza que el enemigo quiera poner con pensamientos en nuestras mentes, diciendo unas cosas de nosotros que no han sido las cosas que Dios ha dicho de nosotros, las verdades de Dios que dice sobre nosotros. Entonces te invito a que, si ese es tu caso, pongas tu confianza en el Señor. ¿Te encuentras en este momento que no sabes cuál es tu identidad? Pon tu confianza en el Señor. Te puedo decir que ya Él te dio una identidad. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. Puedes ver lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en los versos del 26 al 27. Dice, varón y hembra los creó. Por lo tanto, es importante que nosotros realmente podamos vencer nuestras fortalezas emocionales cambiando nuestra manera de pensar para ser libres de todas las mentiras del enemigo que te tienen cautivo o cautiva con mentiras sobre ti, y confiar en las verdades que Dios tiene de ti. Debes de creer la verdad que Dios dice de ti sobre tu identidad. Primero como criatura, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. Y luego como hija o hija de Dios, si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador. ¿Y quién eres en Él? Dios nos ha dado una nueva identidad. Debemos de rechazar los intentos de Satanás de influenciar nuestros pensamientos y poner en nuestra mente la verdad que Dios dice de nosotros, en cualquier momento o circunstancia. Te quiero invitar a que tú puedas leer lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, en los versos del 3 en adelante. Y quiero que tú puedas leer ahí cómo Dios te define a ti, para que tú veas cuál es tu identidad en el Señor. Él nos dice que somos bendecidos, que somos escogidos, que somos amados, que somos adoptados, que somos santos, somos sin mancha delante de Él. Que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos hizo aceptos en el amado. Somos redimidos, somos herederos, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, por lo que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Wow, la palabra de Dios, mis hermanos y amigos que nos escuchan hoy, está llena de riqueza y ella nos equipa para vencer cada dardo de fuego del enemigo. Por eso, pon tu confianza en el Señor. ¿Estás buscando cómo encajar en algún grupo? Ora, pídele a Dios si realmente debes de estar ahí. Y Él te va a guiar en qué grupo tú debes de estar. Pon tu confianza en el Señor. ¿Tienes preocupaciones? Ora y pon tu confianza en el Señor. ¿Estás triste? Ora y pon tu confianza en el Señor. Él ha visto cada lágrima que has derramado. ¿Te encuentras desanimado? Ora y pon tu confianza en el Señor. ¿Estás enfermo? Ora, pídele a Dios con fe
y pon tu confianza en el Señor en medio de tu debilidad. Mientras nos encontramos en algunas de estas circunstancias de la vida, Dios quiere que vayamos a Él con total confianza. Aunque estemos cansados, cargados, Él nos da el descanso que necesitamos. Como dice en su palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. También el Señor trabaja en la quietud. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es el gran yo soy. En el Salmo 46:10 podemos leer esa hermosa porción y meditar en ella. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Wow. Este mensaje es poderoso porque cuando depositamos en Dios nuestra confianza, nuestro espíritu tiene que mantenerse en un estado de total plenitud, porque sabemos que Dios es quien está en control. Y si ya nosotros hicimos lo que nos correspondía hacer, si ya oramos, si ya hicimos lo que estaba a nuestro alcance, sin dejar de orar, entonces tenemos que dejar que el Señor actúe para que Él obre a su debido tiempo. Él quiere que nosotros nos mantengamos en total dependencia de Él mientras Él hace el trabajo. Y siempre nos dice, no dejen de orar, no dejen de hacer lo que está a su alcance, pero yo me encargo del resto. Lo que ustedes no puedan hacer, de eso me encargo yo. ¿Qué dice en Efesios? En el capítulo 6, verso 18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos. Dice, siempre orando por todos los santos. Santos significa apartados para Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos. Velen y oren. Y en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versos del 17 al 19, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Dice ahí, oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. El Señor quiere que en medio de las dificultades nosotros vayamos delante de Él, le presentemos nuestra situación. Él nos escucha, que confiemos plenamente y que esperemos en su respuesta, con confianza, con paz, con tranquilidad, porque Él ha de hacer en su momento y que esperemos. Pasar tiempo con Dios en el estudio de su palabra es clave. Es clave, mis hermanos y amigos. Ahí es donde nosotros podemos descubrir sus propósitos. Y Él nos da una paz tremenda en ese proceso. También podemos conocer más a Dios, conocer más su carácter, lo que Él ha hecho. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y podemos ver todas las maravillas que Él ha hecho desde el principio hasta el final. Y vemos que Dios tiene la victoria y cómo Dios nos pasa por procesos para que nosotros podamos depender de Él. Porque Dios siempre está haciendo algo en nosotros y alrededor de nosotros. Y cuando no hemos todavía aprendido esa lección o lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender, mientras estamos en total dependencia de Él, pues entonces no vamos a pasar esa página. Si nos mantenemos nosotros como estaba el pueblo de Israel, mientras estuvieron en el desierto, con constante queja,
con constante ingratitud, realmente nos vamos a mantener en el desierto. No vamos a poder pasar a la tierra prometida, porque para llegar a la tierra prometida necesitamos tener un corazón moldeado, un corazón agradecido, un corazón con lo nuevo que produce el Espíritu. Y para eso necesitamos confiar en el Señor, en sus fuerzas, no en las nuestras, es en el Señor y con las cualidades y las características que Dios quiere que nosotros tengamos para poder pasar al siguiente nivel. Entonces tenemos que aprender del proceso, y en ese proceso en el que nos encontremos, mientras vamos poniendo nuestra confianza en el Señor, también saber y decirle: Señor, muéstrame qué tú quieres que yo aprenda en este proceso. Mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro, y las cosas como que no se dan. El Señor te va a mostrar cómo trabajar y qué hacer en ese proceso, y Él te va a ir dando las respuestas. Y a medida que tú vayas cambiando también en el proceso, y el Señor vaya puliéndote y vaya haciendo lo que Él quiere transformar en ti, entonces Él te va a ir mostrando y te va a ir llevando de un paso a otro. También te exhorto a que siempre busques los principios bíblicos para la toma de decisiones, y que la Biblia sea tu estándar. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder discernir lo bueno y lo malo, y nos promete su sabiduría. Nos promete su sabiduría. Él nos dice que le pidamos sabiduría y Él nos la va a dar, porque Él quiere que nosotros podamos saber cómo actuar como conviene, según el Espíritu. Entonces, para decidir entre una cosa y otra, necesitamos de esa sabiduría y de esa guía del Señor. Y ahí volvemos. Mientras uno va en el proceso, confianza en Dios. Él nos ama de una manera tal que Él nos demostró su amor a nosotros, a toda la humanidad, entregando a su único Hijo, para que hoy tengamos el regalo de la salvación por medio de Él. Imagínate qué otras cosas el Señor no hará para nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros podamos también ser transformados a su imagen, y que también seamos transformados para tener el carácter que Dios tiene, para parecernos a Él. En cualquier etapa que te encuentres, siempre, si tienes dudas al respecto de algo, pregúntale a Dios. Pregúntale. Y te aseguro que Él te dará la respuesta. Porque a un hijo que Dios ama y que va delante de Dios en oración, pasa tiempo con Él en su palabra, va a poder ver respuestas, va a poder conocer a ese Dios, lo va a poder amar más, va a tener una relación más estrecha con Dios. Pero así mismo, si tú le preguntas a Dios, Él te va a dar las respuestas que tú quieres. Tienes que orar, confiar, depender y esperar en Dios. Tampoco va a ser en nuestro tiempo, será en su tiempo, porque recuerda que Dios siempre está haciendo algo en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos preocupemos, sino que nos mantengamos ocupados ¿en qué? En las cosas de Él. Y esto me lleva a mí a recordar Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es más, voy a leer la porción completa, déjenme buscarla. Mateo 6, del 25 al 34. ¿Qué nos dice? Voy a leerla desde la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, si tendrán suficiente bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida
y el cuerpo más que la ropa. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¡Wow! Yo cuando leí este verso dije, Dios mío, Señor, gracias. Es que, ¿de qué me sirve angustiarme, afanarme? Si tú tienes el control de todo, Señor. Y por tu gracia y por tu misericordia, aún así nos muestras tu voluntad y tienes todo el control de las cosas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de cada detalle, de una hoja si se cae de un árbol, que Él mismo si te quiere decir algo y si quiere ayudar a alguien de tu familia, te pone a ti la advertencia de lo que va a pasar para que tú le ayudes o para que tú le sirvas en cualquier circunstancia. Y eso no estaba al cuidado de mí, sino que Él estaba al cuidado de Dios y Dios te usa a ti como instrumento en caso de que Él quiera utilizarte para ayudar o hacer algo en favor de la vida de alguien más. Sigo leyendo ahora en el versículo 28 de Mateo 6. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, ustedes saben quién era Salomón, ¿verdad? El hombre más rico que ha existido en toda la humanidad. En cuanto a posesiones, todo lo tuvo. Voy a seguir leyendo. Ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará también de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¡Wow! Ustedes saben que cuando no confiamos en el Señor como Él quiere que confiemos en Él, es porque no estamos creyendo. Hay un corazón incrédulo dentro de nosotros y no estamos actuando en fe como el Señor quiere que actuemos. Entonces sigo leyendo ahora en el versículo 31 de Mateo 6. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Déjenme decirles, antes de llegar al versículo 34, si tenemos a Dios y no tenemos nada más, ya con Él lo tenemos todo, porque Jesucristo nos llena, Jesucristo basta en nuestras vidas. Y Él es tan bello y tan hermoso que con darnos la salvación y nos añade tantas cosas en nuestras vidas, tantas bondades y tantas cosas materiales también, para que podamos tener una vida más digna. Pero ya Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos provee de cada una de las cosas básicas que tenemos para vivir. Un techo, agua, alimentos, un trabajo. De verdad que el Señor nos provee de todas estas cosas. Y bueno, ya para continuar, voy a leer el versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, o sea, ya tenemos demasiado por el día de hoy. Entonces, ¿por qué añadir más preocupaciones por el mañana? Si tampoco sabremos si en el mañana vamos a estar. Si usted tiene a Cristo en su vida, déjeme decirle que usted está seguro, porque después de aquí va para el cielo con el Señor. Si no tiene a Cristo en este momento, le invito a que ponga su vida a cuentas delante del Señor, porque si no, lamentablemente su vida va a estar en el infierno. Entonces, cuando nos ponemos a pensar
en todas estas cosas y decimos, wow, y vemos ahí que la palabra de Dios nos dice, no se preocupen por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Y esto yo se los digo no porque Catherine no tiene de qué preocuparse, o Catherine no pasa por ansiedades, no pasa por algún momento angustiado, sino porque yo misma he estado ahí. Y es una lucha constante. Por eso tenemos que renovar nuestra mente con los pensamientos y la palabra de Dios. Porque el enemigo siempre va a querer distraernos de todas estas cosas, del propósito de Dios, quitándote energía, quitándote fuerza, quitándote ese pensamiento positivo, ese pensamiento bueno, ese pensamiento agradable, ese pensamiento digno de lo que Dios quiere construir en tu vida, para que también puedas ayudar a otros a que construyan su vida con la palabra de Dios. Entonces, hermanos y amigos, y joven que me escuchas en el día de hoy, y que si no conoces a Jesús, así como mencionaba ahorita, no te creas que no tienes esperanza. Dios es tu esperanza. Y si estás escuchando hoy sobre Jesús por primera vez, te puedo decir que Dios te creó para su gloria, para que confíes en Él y para que dependas de Él, así como un bebé confía en los brazos de su padre. En total dependencia está un bebé de su padre, a su cuidado y a su control. Asimismo, Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Jesús murió por nuestros pecados y Él es quien puede darnos vida eterna. La vida realmente es corta, pero podemos vivirla en plenitud por medio de aquel que se entregó por nosotros para salvarnos y quien pagó por nuestros pecados, que pagó por mis mentiras, que pagó por mi maldad, que pagó por mi orgullo, que pagó por cada una de mis transgresiones, que pagó también por ti, por tu mentira, por la maldad que has hecho, por lo que has robado, por cada una de las cosas que has hecho, de lo cual te avergüenzas delante de otro, pero delante de Dios realmente es quien debemos de avergonzarnos, porque tú y yo somos iguales y debemos de realmente mirarnos es delante del Señor, que Él es sin mancha y sin tacha. Y Él, que no hizo absolutamente nada pecaminoso, con su pureza, con su santidad, con su honor, pagó todas las transgresiones que nosotros realmente hicimos. Y solamente por medio de Él, entonces tú puedes restablecer la relación con Dios Padre, para que Dios entonces vea a Jesucristo delante de ti y te pueda aceptar como su hijo por el sacrificio de Jesucristo. Y ahí tú ves qué intercambio glorioso. Y a su vez Dios empieza entonces a transformar tu vida y a llevarte a una vida de santificación. Por eso te invito en este momento a que tú puedas depositar tu confianza en el Señor y vengas delante de Él, a ti que no conoces a Dios, que no conoces a Jesús. Él puede salvar tu vida en este momento y darte dirección, darte guía. Ve delante de Él en oración con un corazón humillado, con un corazón genuino, y pídele a Él que te perdone por tus pecados. Dile que tú quieres arrepentirte de tus pecados y acepta a Jesús como tu Salvador, para que Él de ahora en adelante sea tu guía.
Él te invita a que no dejes de pasar un solo día en pedirle su guía y su dirección para tu vida. Él conoce cuando un corazón genuino desea anhelar conocer esa guía y esa dirección de Dios. Y Él te va a contestar. Y aún para orar, como estás orando, es el Señor que está obrando en ti. Porque el Espíritu de Dios en nosotros nos permite orar como conviene y nos permite pensar sabiamente. Dios puede sacarte de cualquier desastre. Nadie puede guiarte mejor que Dios. Él conoce absolutamente todo de ti. Él te creó y quiere que te sientas realizado y confiado en Él. Si no lo conoces, rinde tu vida a Dios y Él hará, Él te va a restaurar y empezará ese proceso nuevo en ti. Dios tiene un propósito y una voluntad para cada persona que escucha su voz, para cada persona que se arrepiente de sus pecados y decide seguirle. Puedes estar seguro de que esa guía y esa dirección para tu vida, en esta temporada donde te encuentras, Dios te la va a dar. Él es nuestra esperanza, Él nos restaura, Él nos perdona, Él nos ama. Y cuando empiezas a conocer a Dios, Él te empieza también a ti a dar ese significado del verdadero amor. Él va a renovar tu vida y va a renovar tu manera de pensar. Déjalo a Él actuar en ti y permite que Él entre a tu vida hoy. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja que Dios en este momento, a partir de esta hora, escriba tu historia y escriba tu día. Dios cambiará tu vida. Ríndete a Él y confiésale a Él tus pecados. Confía en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Camina hoy con Él. Él es el Dios de las nuevas oportunidades. En 2 de Pedro 3:9 podemos leer que nos dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pon tu confianza en el Señor, ora y descansa en Él. Te invito a que tú puedas meditar en la palabra de Dios, que busques recursos bíblicos cristianos, versículos bíblicos en la web, prédicas bíblicas que hablen en relación a la situación que estás pasando, ya sea que estés por un proceso de ansiedad, de preocupación, de estrés, de frustración, de desánimo. Pon tu confianza en el Señor, Él te va a restaurar. Yo sé que tú puedes, con la palabra de Dios, contrarrestar cualquier situación de estas que ya mencioné con su palabra, porque ella es viva y es eficaz para cualquier situación que estemos enfrentando. No te quedes ahí. Levántate. Sacúdete. Sacúdete de todos esos malos pensamientos, de esas voces del enemigo, de todas esas mentiras que el enemigo quiere poner en tu mente. Dios ya te ha dicho quién eres en su palabra. Él te ha dado una identidad y también te da un propósito. Y termino con esto. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Te invito a que pongas tu confianza en el Señor, cualquiera que sea tu situación, que vayas a Él en oración
y en total dependencia. Y Él hará. Esto fue, mis hermanos, jóvenes del alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud, la plenitud de Cristo. Bye bye. Bendiciones.